Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Natalia Padilla. Natalia Padilla nació en la provincia de Córdoba, Argentina. Era hija de Rosa Quinteros. Tenía una hermana llamada María José y un hermano llamado Óscar. No se tienen mucho más datos sobre su vida familiar. La familia de Natalia no tuvo una historia fácil. Su hermana, quien era policía, murió en septiembre del 2006, en la explosión de una ambulancia en Córdoba, caso que conmocionó a la provincia. Su madre, Rosa, se hizo cargo de la crianza de su nieta cuando quedó huérfana. Su hermano Óscar, que también era policía, entró en una depresión después de la trágica muerte de su hermana y se suicidó. Marcadas por las pérdidas, las dos mujeres de la familia, Natalia y su madre, seguían luchando por mantenerse enteras por los que las rodeaban, más allá del dolor con el que cargaban. Natalia, al crecer, se convirtió en ama de casa. Tuvo 6 hijos con diferentes parejas, hasta que conoció a Walter Eduardo Sánchez, un hombre que trabajaba como chofer de colectivos o autobuses. La pareja tuvo una hija. Vivían en la provincia de Córdoba junto a los hijos de ella. Aunque Natalia, al conocerlo, creyó que había encontrado la estabilidad que tanto había deseado, la relación entre Walter y ella era conflictiva. Él era un individuo de carácter violento que ejercía poder sobre Natalia. La celaba, la controlaba y la trataba como si fuera un objeto de su propiedad, del cual podía disponer a su antojo. Walter la golpeó en reiteradas oportunidades, y en algunas de ellas, la mujer realizó exposiciones en la justicia, denunciando que el hombre era violento físicamente con ella y que también amenazaba a la pequeña hija que tenían en común. A pesar de esto, cuando Walter mostraba actitudes de supuesto arrepentimiento, ella bajaba la guardia. Así continuaron juntos. Natalia, quien tenía una relación muy cercana con su hijo Alejandro Trento, de 25 años, le había contado en septiembre del 2016, luego de llevar alrededor de 6 años en pareja con Walter, que estaba pensando en separarse. Su hijo lo tomó como un hecho, ya que su madre tardaba en tomar decisiones, pero cuando lo hacía, siempre las sostenía. A las pocas semanas de esa conversación con su hijo, en octubre de 2016, Natalia cumplió 42 años. Lo festejó con una reunión sencilla. Se juntaron en la tarde, comieron empanadas y los familiares pasaron a saludar. Y esa fue la última vez que estuvo reunida con todos sus hijos. El 12 de octubre de 2016, cerca de la 1 de la madrugada, la mujer fue a buscar a su pareja a la salida del trabajo, cosa que era habitual. Aquella madrugada, el auto en el que Natalia esperaba a Walter tenía las luces apagadas y los vidrios subidos. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, al finalizar el turno de trabajo como chofer de autobús, el hombre se dirigió al automóvil donde supuestamente encontró a Natalia herida.
Luego regresó alterado a la empresa de transporte, diciendo que su mujer estaba herida en el auto. De inmediato llamaron a las autoridades que al llegar determinaron que la mujer estaba muerta. El cuerpo sin vida de Natalia fue encontrado del lado del conductor del vehículo, marca Chevrolet Aveo. El marido le dio a las autoridades la misma versión que a sus compañeros de trabajo, que encontró a su esposa herida cuando se bajó del colectivo al finalizar su turno. Los peritos determinaron que un cuchillo afilado y una certera herida a la altura del corazón fueron los causantes de una hemorragia interna que le produjo luego la muerte. Las primeras versiones que se conocieron sobre el caso indicaban que mientras esperaba sola dentro del auto, a una hora en la que casi no había gente en la calle, fue sorprendida por delincuentes, con quienes habría forcejeado antes de recibir una herida fatal de arma blanca en el tórax. En un principio, la policía investigó el caso como un robo seguido de muerte, pero había algo en esta hipótesis que no cuadraba, porque en el auto había quedado el teléfono de la víctima, así como también una suma de dinero en su cartera. Un poco más tarde, la policía encontró en un cesto de basura dentro de la empresa de colectivos donde trabajaba Walter el cuchillo con el que aparentemente fue apuñalada la víctima. La hoja no tenía mango y pertenecía a un juego de cubiertos de la casa en la que vivía la pareja. Este hecho, al que se añadieron otras pruebas y testimonios, resultaban bastante comprometedores contra el hombre. A poco más de 24 horas del asesinato de Natalia, la investigación se enfocó directamente en su pareja. En su primer testimonio ante las autoridades, Walter se aferró a su historia de que Natalia lo estaba esperando en su auto, donde la encontró con una puñalada en el pecho. Pero el relato fue puesto en duda. Para los investigadores, lo que realmente ocurrió fue que el chofer detuvo el autobús al lado del auto en el que se encontraba su esposa. En ese momento la atacó y la dejó ahí abandonada a su suerte. Luego subió de nuevo a la unidad de transporte y llegó como si nada hubiera pasado a estacionarla en el parqueadero de la empresa. Luego, efectivamente, habría regresado al auto para hallar a su mujer muerta y poder montar su teatro, haciendo ver que estaba en shock por lo ocurrido. La policía lo detuvo en el sepelio, mientras los hijos despedían a su mamá. El hombre le había dicho a los hijos de Natalia que todo fue producto de un asalto, y si bien los jóvenes desconfiaban de él, decidieron creerle. Así que recibieron otro golpe en el que, probablemente, fue el día más doloroso de sus vidas. La detención de Walter se hizo por orden del fiscal Rubén Caro, y la acusación que pesaba sobre él era homicidio agravado. El fiscal ordenó, además de la detención, varios allanamientos para obtener el mayor número de pruebas posibles. Lo siguiente para corroborar la teoría de la fiscalía fue el resultado de la autopsia. El informe presentado por el forense indicaba que Natalia no atinó a defenderse ante la agresión y que ésta fue concretada desde su misma altura, por lo que se presumía que el atacante podría haber estado sentado dentro del auto junto a ella. Este proceso causó no solo un profundo dolor, sino también un gran desajuste en la familia. Natalia tenía 7 hijos. Su hijo mayor, Alejandro, quien tenía 25 años en ese entonces, estudiaba gestión ambiental y trabajaba en un local de venta de ropa. Esa mañana en la que una de sus hermanas le avisó que su madre había fallecido, lo arrancó del lugar de un joven estudiante universitario común y corriente
y lo puso en el lugar de hermano y padre a la vez. El joven comenzó una pelea legal por la más pequeña de sus hermanas, una niña de 6 años que tenía una madre muerta y un padre detenido y acusado de haberla matado. Los hijos que quedan huérfanos y a cargo de la buena voluntad de algún familiar y de la compasión de algún juez son parte de las historias menos contadas de los casos en que la madre fallece y el padre es detenido. La familia de Natalia fue la demostración más clara de la implosión que puede causar este tipo de casos en un hogar y lo duro que puede ser el después. Paralelamente, la fiscalía continuaba las indagaciones para recabar el mayor número de indicios contra Walter y poder presentarlos cuando se iniciara el juicio, que tendría lugar en la Cámara de lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación. A esa altura del proceso, que se encontraba en la etapa indagatoria, el fiscal Sergio Ruiz Moreno era quien estaba a cargo de la causa y explicó que el hombre estaba imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo, porque la víctima era su pareja, y por violencia de género, porque el disparador para matarla habrían sido los celos que sentía hacia Natalia. También explicó que parte de su estrategia con miras al momento del juicio sería establecer algo fundamental: determinar si hubo o no premeditación, lo que podía inferirse del ordenamiento de conductas previas al asesinato, tales como el hecho de proveerse de un arma. En ese momento reveló que ese no era el único elemento de prueba para pensar que ya el hombre había estado planeando el crimen. En paralelo con la espera por el proceso judicial contra el marido de Natalia por haberla asesinado, los siguientes meses la vida cambió drásticamente para todos los hijos de la víctima. 3 de ellos debieron mudarse a Catamarca, otra provincia argentina, junto a su padre biológico. Otros quedaron en Córdoba, y la niña más pequeña, la única hija de la mujer asesinada y el acusado de matarla, quedó repartida, en parte al cuidado de su abuela materna y en parte al cuidado de su hermano Alejandro. La situación no era fácil de afrontar para cualquier familia, pero menos aún para la de Natalia. En este sentido, cabe recordar que ya habían existido otras tragedias. Rosa, quien tuvo 3 hijos, ya no tenía ninguno, y a causa de esto quedó a cargo de 2 nietas a quienes tuvo que criar. La hija menor de Natalia tuvo la fortuna de que tanto su hermano como su abuela quisieron cuidarla, pero la justicia demostró que sus tiempos corrían a un ritmo muy diferente a las necesidades de una niña de 6 años. El padre, al estar detenido y no tener ingresos, dejó sin cobertura de salud a la pequeña, quien tenía un diagnóstico de hipotiroidismo y necesitaba medicación para el resto de su vida. Su hermano podía cubrir dichos gastos, pero la justicia no terminaba de definir su tutoría legal, con lo cual también fue muy difícil para el joven inscribir en el colegio a la pequeña. Alejandro durante largos meses no pudo procesar el duelo ni la pérdida de su madre. Tenía que batallar con el asesino de Natalia, pero no en el juicio por ese crimen, que todavía estaba en la etapa de recaudación de pruebas, sino por el agotador proceso judicial en el que se vio involucrado intentando resguardar a su hermana menor. La justicia puede ser injusta, y un ejemplo de ello fue que Alejandro, para poder ser tutor legal de su hermana, tuvo que ir a una audiencia para evaluar si el padre de la niña lo aceptaba. En consecuencia, necesitó armarse de valor para tener cara a cara a Walter y tolerar todas sus provocaciones.
Después tuvo que iniciar una demanda y le pareció que la justicia cuidaba más al supuesto asesino de su madre que a una pequeña niña que quedó totalmente vulnerable. El joven, que cuidaba a su hermanita y respondía por sus útiles escolares, comida, medicación, etc., solo pedía a la justicia que no hicieran su vida más difícil de lo que ya era. Y es que, para la ley en Argentina, ni siquiera los feminicidas condenados pierden la patria potestad sobre sus hijos. Eso quería decir que Walter podía, incluso desde la cárcel, exigir que la niña fuera a visitarlo. Alejandro vivía con un miedo constante de que el hombre ejerciera ese poder o pudiera quedar en libertad y reclamar que la nena de 6 años fuera a vivir con él. A la vez estaba absolutamente convencido de que no podía permitir que su hermana fuera criado por el asesino de su mamá. Por su parte, el fiscal Sergio continuaba recabando pruebas y testimonios para obtener justicia por el asesinato de Natalia. Durante la etapa de instrucción del caso, antes de que se fijara la fecha definitiva del juicio, que quedó establecida para el 18 de octubre de 2018, precisó que de todas las indagaciones, se podía llegar fácilmente a la conclusión de que existieron conductas celotípicas por parte de Walter, a partir de las cuales se podría inferir que había comportamientos previos de violencia y dominio que agravaban la situación procesal del hombre. También consideraba un agravante que inmediatamente después de ocurrido el asesinato, el hombre trató de encubrir el hecho, al esconder el cuchillo para lograr la impunidad. Walter, durante toda la etapa instructora, solo se limitó a negar el hecho, pero el fiscal Sergio se sentía optimista en el sentido de que lograría acreditar que él era el autor del crimen. Por esa razón, esperaba que le fuera asignada la prisión perpetua, que era la única pena prevista por el artículo 80, incisos 1 y 11, que contemplan los agravantes por el vínculo y por violencia de género. En el marco de la investigación, según informó el fiscal, muchos testigos hicieron referencia al perfil celotípico del acusado y mencionaron hechos puntuales de acoso, violencia psicológica, cercenamiento de libertades y actitudes controladoras, que se fueron multiplicando y aumentando como parte de una espiral ascendente que podrían haber desencadenado el crimen. Según detalló Sergio, los celos fueron un motivo impulsor, y además dijo que esa era una excusa que se repetía como desencadenante de los feminicidios, debido a lo que calificó como resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad. Agregó que muchas veces en las relaciones se responde a un ideal de amor romántico, que le da validez a los celos como una expresión de ese amor, pero en realidad configuran una expresión de violencia y dominación. Mientras Walter insistía en que no tuvo nada que ver con el asesinato de Natalia y la etapa de instrucción de la causa en su contra proseguía, la familia de la mujer sufría las consecuencias de las acciones del sujeto. Como dijimos, algunos de los hijos tuvieron que mudarse de ciudad y otros de casa. El impacto fue enorme, pues esos niños tenían sus colegios, sus amistades, toda una red que era parte de su mundo y de su soporte emocional, y se vieron privados de eso también. Aunque sin duda la parte más dolorosa fue que tuvieron que separarse luego de la muerte de su madre, que era cuando más se necesitaban. Mientras tanto, Alejandro continuaba luchando, buscaba más comodidades y un espacio más grande para tratar de reunir a la mayor cantidad posible de sus hermanos y que hicieran de la nueva casa nuevamente un hogar. El joven se enorgulleció de las pequeñas o grandes victorias que fueron obteniendo, como el hecho de que su hermana menor
terminó el jardín de infantes. Alejandro dijo que fue crucial el apoyo de todo el colegio. La niña estaba muy cerrada en un principio, y la gente que la rodeaba, junto con sus hermanos, la ayudaron muchísimo. El cuidado de la pequeña era un trabajo en equipo junto con su abuela y sus hermanas más grandes. Luego comenzó la odisea de tratar de inscribirla en la escuela, pero para esto, como para tantas otras cosas, necesitaban resoluciones de parte de una lenta justicia. Para el joven, su vida cambió absolutamente desde la muerte de su madre. Ese fue un punto de quiebre en su vida, pero también con la voluntad inalterable de cuidar a sus hermanos, buscaba defender lo que defendió su madre, que era a él y sus hermanos. En octubre del 2018 comenzó el juicio contra Walter, con jurados populares en la Cámara en lo Criminal de Séptima Nominación de Córdoba. La acusación en su contra era homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género. La defensa estuvo a cargo del abogado Iván Cironi, quien dijo desde el principio que su representado se declaraba inocente de todos los cargos. La fiscalía, al igual que la querella, pidió prisión perpetua, mientras que la defensa solicitó la absolución y que se siguiera investigando. Una de las primeras testigos fue Milagros, hija de Natalia, quien reconoció el cuchillo con el que fue perpetrado el asesinato como parte del juego de cubiertos que tenían en el hogar. Hubo interrogatorios durante las audiencias que generaron una gran polémica. Se destacó el que realizó el fiscal Sergio Ruiz Moreno durante la declaración de una de las hijas de la víctima, a quien le preguntó si su mamá se vestía provocativa. Esa fue la pregunta más chocante del funcionario judicial. Pero no fue la primera interrogante llamativa que se planteó en el proceso, donde intentaban avanzar sobre cuestiones personales tales como si la mujer tenía amantes, su personalidad, su estilo y con quiénes se relacionaba. La hija de la víctima declaró a los medios sobre la situación y afirmó que creía que eran preguntas que no iban al caso y que le parecían intrusivas. En la misma línea se expresó el abogado que representaba a la familia, quien señaló que no creía que hubiera mala voluntad en las preguntas, pero que quizás sí hubo falta de tacto o hasta cierta torpeza. Sin embargo, fue la opinión de un policía que custodiaba la sala la que definió mejor la sensación que atravesó a los presentes. No dejan de matarla, afirmó. Pero la realidad era que desde el lado de la fiscalía, la pregunta realizada se concatenaba con otras para comprobar una afirmación que la misma testigo había hecho durante la investigación inicial. Había un sistema ambivalente por parte del hombre en el vínculo que había construido con Natalia. El fiscal Sergio indicó que Walter incidía en su forma de vestir, para luego exhibirla como un trofeo, y generar la envidia de otros hombres por los atributos físicos de Natalia. Pero al mismo tiempo creaba escenas de celos por su incapacidad de asumir que la mujer, a la que consideraba un objeto de su propiedad, pudiera ser deseada por otro u otros. Esas escenas consistían en reproches y violencia psicológica e inclusive violencia física. La vestimenta provocativa sobre la que indagó el fiscal no era una construcción objetiva de la imagen de la mujer, sino la idea que el asesino se hacía de ella. ¿Por qué razón era importante para el Ministerio Público profundizar sobre este detalle? Porque en la elevación a juicio de la causa, se formuló la acusación en contra de Walter por homicidio calificado por violencia de género, por lo cual se necesitaban establecer los hechos que acreditaban esa perspectiva. Esto resultaba relevante porque la defensa del sujeto intentaba demostrar
a medida que se desmontaba su declaración de inocencia, que todo había sido producto de una cuestión pasional y una reacción violenta del hombre. Además, el perpetrador insistía en que Natalia salía con otros hombres y que debían investigarlos también a ellos, porque él no era la única pareja de la mujer. El fiscal necesitó ampliar los hechos para garantizar que el tribunal, en caso de aplicar la condena, lo hiciera, tal como ocurrió, con el agravante de violencia de género, es decir, feminicidio. Un caso que, si bien se presentó como un crimen con saña, la mató a puñaladas, no fue fácil de encuadrarlo claramente desde la perspectiva de género. El fiscal recordó en su alegato la corriente de pensamiento referida al amor líquido del psicólogo Zygmunt Bauman, que consiste en vínculos cortos o relaciones efímeras que se van superando cuando se agotan. En este caso, Natalia estaba cerrando un ciclo con Walter. Él no aceptó que eso sucediera y por eso la mató. Aunque para muchos no fue claro cuál fue el interés por demostrar si Natalia tenía o no otras relaciones, lo que sí se pudo demostrar durante el juicio era que Walter era una persona violenta, que según declaraciones de diversos testigos, llegó a matar al gato en una discusión con Natalia y en otra oportunidad lanzó al perro boxer contra una pared. En la última audiencia hablaron el hijo mayor, Alejandro Trento, quien ya había cumplido 27 años para el momento en el que le tocó expresarse ante el tribunal, y Rosa, la madre de Natalia. Alejandro fue enfático al referirse en un tono crítico a las interrogantes planteadas durante el juicio, sobre cómo se relacionaba e incluso cómo se vestía la víctima. En ese sentido, dijo que en esa sala no se cuidó a su mamá, sino que por el contrario, a pesar de estar muerta y no poder defenderse, la juzgaron, hablaron mucho de su vida privada y de sus relaciones. Afirmó que sentía que la mataron de nuevo, moral y públicamente. También se refirió a su hermana menor, la hija de la víctima y el acusado, y señaló que quería brindarle un futuro lejos de la violencia y lograr obtener un nuevo comienzo para ella. En ese sentido, recordó que todavía estaba luchando por obtener la tenencia legal de la niña. Rosa, quien tenía 78 años para el momento, recordó que había perdido a 2 de sus 3 hijos, y Natalia era la única que le quedaba, pero también le fue arrebatada por un marido controlador y violento. Defendió a Natalia y dijo con la voz bien baja y conteniendo el llanto que su hija tenía una conducta intachable, pero eso no era suficiente para Walter. No solo aludió a la violencia que ejercía el imputado contra animales domésticos y terceros, sino particularmente contra la víctima, a quien vio lesionada en más de una oportunidad como consecuencia de los enojos del hombre. La madre de la víctima calificó la conducta de Walter como la de un masoquista, ya que le compraba ropa que él consideraba provocativa, le pagaba operaciones y publicaba sus fotos porque le gustaba que la vieran linda, pero a la vez se sentía inseguro y poco hombre. Por eso descargaba su furia con ella cuando los hombres le hacían comentarios, y siempre le reclamaba cuando salían. Afirmó que él era un enfermo de los celos y que no podían salir tranquilos. En sus argumentos finales, la Fiscalía hizo varios señalamientos significativos. Indicó que en el juicio se expuso mediante los testimonios del núcleo más cercano a Natalia la violencia verbal, física y psicológica que el acusado ejercía sobre la víctima, así como también la dominación económica y simbólica que le imponía,
En vista de que no la dejaba tener una vida social plena, cuestionaba sus relaciones y procuraba limitarlas, y controlaba sus gastos y decisiones financieras. Además, era él quien decidía sobre su aspecto físico y sus publicaciones en redes sociales, y luego la culpabilizaba de las reacciones que generaba su imagen en otros hombres, al punto que reaccionaba violentamente contra su persona. Por su parte, en la última audiencia, el acusado negó ser el autor del crimen e insistió en que no tenía nada que ocultar porque no había hecho nada. Eso lo dijo estando de espaldas a los hijos de Natalia, que lloraban y se abrazaban entre ellos mientras escuchaban su declaración. Finalmente se conoció la sentencia de la Cámara Séptima del crimen. Walter Sánchez fue condenado a prisión perpetua, la máxima pena en Argentina, por ser el autor penalmente responsable del homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género de Natalia Padilla. Tras conocer la sentencia, Alejandro, el hijo mayor de Natalia, sostuvo que ojalá no volviera a pasar que la víctima fuera sentada en el banquillo de acusados, haciendo referencia al presunto juzgamiento que se realizó de la vida personal de su madre. Milagros Padilla, otra de las hijas de la víctima, expresó su conformidad con la pena máxima. El abogado querellante de la familia, Fabián Moscovich, dijo que este caso debía servir como enseñanza para todos los otros casos análogos. Tras la condena de su cliente a la pena máxima, la defensa presentó un recurso de casación, pero el mismo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia, TSJ, y la sentencia quedó firme en 2022. Esta decisión habilitó a los hijos de Natalia a percibir el beneficio de la llamada Ley Brisa 27.452, sancionada en 2018, que instituye el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes menores de 21 años que perdieron a alguno de sus progenitores por un caso fatal de violencia de género o feminicidio. Natalia dejó 7 hijos, 5 de los cuales estaban en condiciones de percibir el beneficio. La pensión que se otorga es mensual y se equipara a un haber jubilatorio mínimo. Para ese momento, el monto era de 32.630 pesos, equivalentes a unos $100 aproximadamente, tomando como referencia el llamado dólar blue, el más usado de los 5 tipos de cambio existentes en Argentina. Además, el tribunal resolvió que el acusado debía indemnizar por daño moral a Alejandro y a Rosa con $1.000.000. El joven comunicó a los medios que destinaría ese dinero al cuidado de su hermanita menor. Alejandro, para continuar con su vida, se apoyó en recordar las cosas simples que lo unían a su madre. Los días en que lo buscaba en la facultad, la ayuda para que estudiara y la música de Soda Stereo. Hubiera querido que ella viviera algunas de las cosas que él sí pudo tener. Una vez pensó en regalarle un viaje. Natalia no conocía el mar. Pero la mujer sí conoció el amor. Se vio plasmado en sus hijos, quienes se cuidaron mutuamente desde su ausencia y quienes buscaron justicia sin descanso para que ella encontrara paz. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.